Bueno, le damos la bienvenida a todos a nombre de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios a este nuevo webinar. Mi nombre es Felipe Aguayo, soy el director de comunicaciones de NAPSI y hoy presentamos el webinar de la sección técnica de protección pasiva. Verdades que queman, desastres evitables en el uso y especificación de pinturas intumescentes. Y para comenzar, nos acompaña don Rodrigo Aravena, quien va a presentar el módulo de incendios y aceros. ¿Por qué proteger? Masividad, temperaturas críticas y qué es una especificación técnica adecuada. Rodrigo Aravena fue gerente de la Unidad de Ingeniería de Protección del Fuego de ITUC del año 2014 al 2020, presidente de la Asociación Latinoamericana de Laboratorios de Ensayo de Fuego, ALIEF, del 2017 al 2020, fundador y director de la empresa consultora Cortafuegos, Ingeniería, y presidente de la sección técnica de protección pasiva de ANAPSI. Así que con esa breve presentación, Rodrigo, te dejamos el mando. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Bueno, Felipe ya me hizo una larga presentación. Llevo harto tiempo trabajando en estos temas o en esta clase de temas del mundo de la protección pasiva. Y bueno, el sentido no solo de mi presentación, sino del webinar en general es este contexto, que es la primera lámina que les muestro, donde en el fondo planteo tres o cuatro ideas respecto al contexto donde estamos parados. El acero, como dice ahí, es un material afectado por los incendios. Las estructuras de acero eventualmente colapsan a pito de un incendio o debido a un incendio. Eh, del mismo modo, la protección pasiva de una estructura con el material que sea, hoy día vamos a hablar un poco más de intumescente, pero independiente del material, suele representar costos importantes de una partida de obras, ¿ya? Y el problema de fondo es que no es obvio qué significa o no es obvio el entendimiento de qué significa proteger, ¿ya? Como pongo ahí la protección, la definición de la protección no es algo obvio, ¿ya? No es obvio cuál es el requisito a cumplir, no es obvio si todos los productos sirven o si son todos iguales o todos distintos. No es obvio cuánto es el producto a aplicar y cosas como, por ejemplo, si la aplicación pareja de un mismo espesor de pintura o del producto que sea es algo que sirve o no. Entonces hay varias complejidades en el asunto. Hay un cierto desconocimiento, dada esa complejidad en el asunto de los actores de toda la cadena, desde especificadores, aplicadores, receptores, recepciones, y por cierto también hay varios incentivos perversos cruzados en este tema. Y a pito de eso es que hay un amplio registro y experiencia sobre errores y horrores en la aplicación, lo cual sin duda ha ido generando una preocupación creciente de la comunidad, ¿ya? Y eso explica un poco por qué el contexto de este webinar, ¿ya? Eh, en particular, bueno, para los que no sepan, probablemente todos sí lo saben, pero bueno, es bueno mencionarlo, la pintura o un producto intumescente es aquel que esencialmente se expande dada la presencia del calor y forma una capa que funciona como aislante térmico, ¿ya? Entonces, lo relevante de una pintura intumescente es, por un lado, esa expansión y por otro lado, esa aislación térmica sobre el acero que está bajo la pintura. Y en los últimos años ha habido un gran desarrollo y una ampliación en la variedad y cantidad de productos que han ido incorporándose al mercado, ya fundamentalmente por proveedores internacionales que traen sus productos acá. Dicho eso, ya me meto en el temario de lo que vamos a ver hoy y son, por lo menos por mi parte, son cuatro cosas. Ya, voy a hablar de incendio y acero, voy a hablar de masividad, voy a hablar de temperaturas críticas y voy a hablar de qué es una especificación técnica adecuada para pinturas intumescentes, pero como les decía, como concepto eso también es válido para morteros o algún otro producto de protección de estructuras de acero. Lo primero respecto al acero es que es un material que es conductor térmico, es un metal. Los metales son por definición conductores térmicos, conductores eléctricos, lo cual quiere decir esencialmente que permiten el paso del calor de forma súper rápida en el mismo material. Eso es esencialmente ser un conductor. A diferencia, por ejemplo, como muestra ahí de la madera, que es un aislante, ¿ya? Eso en la práctica significa que en caso de incendio yo voy a tener una zona mucho más caliente que las otras, eso es lo esperable de un aislante, lo mismo ocurre en el hormigón,
Mientras en un material conductor lo relevante de la figura que muestra ahí no es que la barra de acero esté al rojo, sino que está toda al rojo. ¿Ya? Entonces transmite el calor de una forma relativamente fácil, se calienta relativamente rápido comparado con otros materiales que pueden ser más aislantes. Ese es el contexto. Y si me apuran, esta lámina explica o es la lámina que mejor explica todo el contexto de esta presentación, porque básicamente me está diciendo que cuando el acero se calienta, empieza a perder sus propiedades mecánicas. ¿Ya? Entonces, claro, yo construyo con acero porque efectivamente el acero es capaz de soportar la tensión de la techumbre, de la nieve, de las cargas de sismo, etcétera, etcétera. Y cuando eso resulta que se empieza a calentar como resultado de un incendio, esa capacidad de resistir empieza a bajar. Y esas son las curvas que yo muestro ahí. La curva azul es la tensión de fluencia y la curva morada es el módulo de elasticidad. Lo relevante es que no solo resiste menos, sino que además se deforma más. Y como coloco ahí estas curvas o este descenso de las propiedades es relativamente similar al hormigón, lo cual, lo cual puede sonar un poco raro porque mucha gente, bueno, en el inconsciente colectivo está que el acero no se porta bien en incendio o no se comporta bien en caso de incendio y el hormigón sí, pues lo que ocurre es que el hormigón es mucho más difícil de calentar. Como es más aislante térmico que el acero, se demora más en calentar, entonces, claro, tienen el mismo comportamiento, pero cuesta mucho más calentarlo. Ese es el contexto del asunto. Entonces, volviendo al acero, en caso de incendio las temperaturas son mucho, incluso más altas que los que muestro acá, y entonces lo que empieza a pasar es que resiste menos. ¿Ya? Y acá muestra un par de fotos de post-incendio de estructura de acero, vigas y columnas totalmente deformadas, colapsadas, más allá de que el incendio propiamente tal es lo que son los contenidos que están abajo, entonces el acero no es combustible, ¿ya? Sin embargo, los contenidos de incendio afectan a la estructura de acero, entonces esto termina normalmente colapsando con amplísimas deformaciones, con colapsos o semicolapsos estructurales. Eso es lo habitual en caso de incendio de estructuras no protegidas. Ahora, detrás de eso, lo que está es que es el concepto de cómo estoy diseñando yo, ¿ya? Y una de las primeras ecuaciones de diseño estructural es lo que se conoce como que la tensión de trabajo sea menor que la tensión admisible, o sea, yo diseño de modo tal de que la estructura, las cargas reales de la estructura sean menores que las cargas que soporta la estructura, y eso a su vez típicamente está del orden del 60% de la tensión de, lo que se llama tensión de fluencia. Em, eso es algo típico, no es exactamente no es preciso, ¿ya? Pero es normalmente una de las primeras reglas de diseño. Y ese 0,6 básicamente representa una especie de factor de seguridad. Y bueno, como coloqué ahí, al subir la temperatura, lo que empieza a pasar es que mi capacidad de resistencia empieza a bajar. Y eso me lleva a un posible colapso y a un aumento de deformaciones. Ese es el contexto del comportamiento del material. Eh, En la legislación chilena y en varias otras legislaciones se definen un concepto de temperatura crítica. ¿Ya? En Chile es 500 grados, en otros países es otro valor numérico. Sin embargo, en todos los casos está asociado a una cierta reducción de la capacidad de resistencia. ¿Ya? Entonces, del orden de 500 grados, y eso da del orden del 50 o 60% de resistencia residual. O sea, me queda eso. Básicamente lo que estoy diciendo acá es que a partir de esas temperaturas ya me estoy comiendo cualquier factor de seguridad que haya tenido. Por cierto, hay un supuesto detrás de esto, es que tengo un cierto nivel de carga. Cualquiera podría entender que si un elemento de acero no tiene carga, no está cargado por el motivo que sea, pues bien, entonces puede soportar temperaturas mucho mayores. Una segunda lista del mismo problema es lo que se conoce como deformación, el problema de la deformación térmica, ¿ya? Que básicamente tiene que ver con la expansión de los elementos de acero dado el aumento de temperatura ambiental. Em, en este caso, para una viga de 4 metros y una diferencia de temperatura de 400 grados, que es algo bastante menor incluso que lo que se produce en un incendio, voy a tener deformaciones del orden de 2 centímetros y esas deformaciones a su vez no dependen de la sección de la viga, ni de la columna, ni de nada,
sino solamente de su largo, y lo cual da a entender que efectivamente que hay un cierto problema, porque deformar 2 centímetros una viga o una columna de acero requiere un montón de fuerza, entonces las deformaciones son equivalentes a un montón de esfuerzo. Ahora, en la realidad no, las deformaciones nunca son, nunca, siempre hay relajamiento de tensiones en las estructuras y esas deformaciones pueden inducir lo que se llaman pandeos locales o daños en las conexiones de soldadura o apernado, incluso a temperaturas mucho más bajas. Lo relevante es que la expansión térmica reduce las posibles tensiones internas, la deformación o el ajuste de la estructura lo que hace es darle un poquito más de capacidad de resistencia a la estructura. Em, Dicho todo eso, me enfoco en por qué protegemos las estructuras de acero y por qué protegemos las estructuras en general. ¿Ya? Lo que intentamos hacer es evitar o retrasar que un elemento de acero llegue a esa temperatura crítica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque queremos proteger a los usuarios y al edificio, y cuando digo usuarios también no solo la gente dentro, sino eventualmente los vecinos o eventualmente los mismos bomberos. Ese es el objetivo del asunto. Em, ¿Cómo protegemos? Bueno, mediante algún producto que entrega alguna aislación térmica que en el fondo hace o evita o retrasa que el acero se caliente. ¿Por cuánto tiempo? Pues bien, por el que es definido en la legislación de construcción, en el caso chileno, la Ordenanza de Urbanismo de Construcción. Em, y en teoría, nominalmente, protegemos por un tiempo incluso mayor a lo que vaya a durar el incendio. La expectativa de la protección pasiva en general es decir, pues bien, yo tengo un incendio que estimo que va a durar 1 hora y entonces yo protejo por 1 hora y media, o protejo más de la duración estimada del incendio. Ahora, claro, eso tiene un techo en la legislación chilena y en buena parte de las legislaciones, perdón, sobre todo asociado a incendios donde hay muchos contenidos, pues viene en ese caso la legislación chilena con un techo de 2 horas de protección. ¿Y bajo qué incendio nos protegemos? Bajo el incendio de lo que se llama la curva estándar, que en un rato más les van a mencionar con más detalle. Masividad, este es un dato súper relevante para las estructuras de acero porque en el fondo es lo que define o establece que no todos los perfiles de acero se comportan igual. ¿Ya? El incendio, como coloqué ahí, es un fenómeno en el tiempo de los elementos de acero, la estructura de acero se va calentando con cierta velocidad y esa velocidad a su vez está asociada a la forma en que el perfil recibe calor. En base a eso se define un coeficiente que se llama masividad en la legislación chilena, que básicamente expresa una relación o un cociente entre la puerta de entrada al calor, o lo que se llama el perímetro expuesto, y la masa a calentar. Uno puede entender que un perfil más delgado, uno puede entender que un perfil más delgado se va a calentar más rápido porque tiene menos masa a calentar y viceversa. ¿Ya? Entonces, en suma, la masividad es un indicador de la velocidad natural de calentamiento del perfil. ¿Ya? En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, se define el mismo concepto o conceptualmente el mismo concepto de forma inversa, como la masa dividida en el perímetro, entonces ellos hablan del factor W sobre D, que para efectos prácticos es el inverso conceptual de la masividad, pero está expresando lo mismo. Entonces, lo relevante es que perfiles delgados en nuestra legislación tienen masividades mayores y se calientan más rápido y se comportan peor. Y entonces llegan antes a esa condición de temperatura crítica bueno, colapsan antes y fallan antes. Acá un ejemplo, esto es un cuadro de la norma 9351 donde calcula y establece las masividades de un montón de perfiles. Entonces, claro, estoy colocando un perfil cajón de 6 milímetros con masividad 175 versus el mismo perfil cajón o el mismo 100% en cajón en 2 milímetros y la masividad es 508, o sea, casi el triple. ¿Ya? Eh, y acá coloqué un modelo térmico de calentamiento de elementos no protegidos, ya con una ecuación con cierta referencia bibliográfica, pero lo que pueden observar acá es que el perfil de masividad, el perfil más grueso de 6 milímetros, llega a una temperatura crítica en tiempo del orden de 11 minutos, mientras el perfil de masividad de 500 llega en 5 o 6 minutos. Entonces, esa diferencia es lo que explica, o es explicada, perdón, por la masividad respecto al comportamiento del incendio. Perfiles más delgados se calientan más rápido.
El mismo modelo anterior, explicado esta vez en vez de masividad en el factor W sobre D, y en general este factor funciona un poquito mejor para establecer ciertas conductas lineales de comportamiento, más que el factor de masividad, ¿ya? Pero es un tema algebraico, si uno quiere llamarlo así. Dicho eso, tengo que volver sobre el concepto de temperatura crítica. Entonces, como les mencioné, en la legislación chilena y en general en todas las legislaciones, el concepto detrás, independiente de los números, ¿ya? Independiente del número preciso, de si son 500 o 550 o 538 grados, es que a cierta temperatura el acero empieza a perder cierta capacidad resistente. Em, Como les comentaba, no en todas las normas son iguales, lo cual hace un poco difícil la comparación de productos ensayados en otros países respecto a la legislación chilena, pero de todos modos el concepto detrás es el que les comentaba. El supuesto detrás de eso, de que una columna de acero va a fallar a los 500 o 550 grados, es que está con un cierto nivel de carga y que puedo perder o me puedo comer un cierto factor de seguridad a partir del cual ya esto entra en una condición de sobrecarga y eventual colapso. Eso es lo relevante del asunto. Como les decía, hablar de temperatura crítica supone un cierto nivel de carga. Si la estructura o el elemento estructural no está cargado, no tiene mucho sentido el concepto de temperatura crítica, y como coloco ahí, si está poco cargado, su comportamiento real en caso de incendio, no de ensayo, sino, permitiría que soporte una temperatura aún mayor y viceversa. Si está muy cargado, va a soportar una temperatura aún menor. Em, Esto explica la diferencia de temperaturas críticas en distintos países, que un mismo producto ensayado bajo legislación chilena, europea o norteamericana presenta distintos espesores como resultado en sus tablas, ¿ya? Porque las temperaturas críticas son distintas, ¿ya? Y por cierto, eso a su vez hace referencia a que no todos los incendios son iguales ni uniformes. Entonces, esa es como la complejidad de la forma en que hemos resuelto el problema de las temperaturas críticas. Y con esto ya casi empiezo en la última parte de mi presentación, que tiene que ver con qué es una especificación técnica adecuada. Como les mencioné, uno de los parámetros de la evaluación es la famosa masividad. Y acá simplemente estoy mostrando una curva de un mortero proyectado para que vean que no solo es la misma lógica para distintos productos y no solo intumescentes, donde esencialmente la caracterización del producto me entrega una curva o tabla o gráfico o lo que sea, donde por un lado yo puedo entrar con masividad y por otro lado leo el espesor para una cierta resistencia al fuego. Entonces un producto está caracterizado de correcta forma en la medida que tiene información de este tipo, donde me permite, conociendo la masividad o la sección del elemento a proteger, establecer cuál es el espesor que requiere una cierta resistencia al fuego. Esto a su vez, por cierto, viene de un conjunto de ensayos o de varios ensayos que se hacen en laboratorios de ensayo. En Chile hay laboratorios de ensayo, en Sudamérica hay un par de laboratorios de ensayo, y en el resto del mundo hay varios laboratorios de ensayo que esencialmente lo que hacen es quemar o literalmente someter a esas curvas de ensayo en elementos de acero con cierta protección. Entonces acá tengo un cierto producto, como mencionaba, para hacer una especificación requerimos de productos ensayados, caracterizados, ¿no? Este es un segundo ejemplo. Este lo saqué del listado oficial del Ministerio de Vivienda y habla específicamente de un producto, de una pintura intumescente aplicada en pilares de acero, ¿ya? Entonces, la representación gráfica de acá es un poco distinta, es una tabla, el otro era un gráfico, pero contienen el tipo de información que contiene es conceptualmente el mismo. Entonces me permite entrar con una cierta masividad y obtener de vuelta un cierto espesor de esta pintura intumescente a aplicar para lograr, qué sé yo, un F60 o un F90, ¿ya? Es importante que esta tabla en particular, o el primer gráfico que les mostré, y es este, habla de resistencia al fuego de 60 minutos, entonces al menos esta información solo sirve para 60 minutos. Y en esta tabla en particular, por ejemplo, no habla de una resistencia al fuego de F120, lo cual da a entender que el producto no alcanza para F120. No significa que el producto sea ni mejor ni peor, pero tiene ese alcance. Entonces las especificaciones técnicas siempre traen un cierto alcance, que tiene que ver con la cobertura, hasta dónde me sirve, hasta dónde puedo ocuparlo y hasta qué masividades puedo ocuparlo.
Un tercer ejemplo es un diseño UL. Esto está bajo norma norteamericana, por cierto, entonces no necesariamente es aplicarlo a la norma chilena. Sin embargo, lo relevante del caso es que, de nuevo, en este caso la especificación habla de un cierto tamaño de viga que, que para la legislación norteamericana es traducido al chileno, por llamarlo así, es una masividad de hasta 196. O sea, esta tabla de espesores que viene acá me sirve para masividades menores a 196, y acá viene el gráfico de los resultados, ¿ya? Si se dan cuenta, en este caso es una relación una correlación, perdón, bastante lineal, ¿ya? Y de nuevo, esto es un mortero que conceptualmente el esquema de protección es para otro producto, pero el comportamiento es bastante similar. Entonces, y con esto ya casi voy terminando, una especificación técnica adecuada de una protección pasiva aplicada en estructuras de acero requiere primero de un producto que esté validado mediante ensayos, ¿ya? No basta con que yo diga, bueno, voy a fabricar en mi caso una pintura intumescente y yo creo que va a dar tanto o tales resultados, sino que requiere cierta caracterización de ensayo que me permite generar esas tablas o gráficos o ecuaciones que mostré recién, que a su vez son una correlación entre la masividad del perfil, los espesores de aplicación y la clasificación o el tiempo de resistencia al fuego, teniendo, por cierto, siempre restricciones de uso, ¿ya? Las restricciones de uso se explican normalmente en las mismas tablas, en el sentido de que llegan hasta cierto F, llegan hasta cierta masividad, son válidas solo para vigas o columnas, son válidas para cierto tipo de perfil, y etcétera, ¿ya? Y entonces, para hacer una especificación adecuada, en el fondo se requieren tres cosas. Lo primero es definir el requisito de resistencia al fuego buscado, ¿ya? Acá puse, por ejemplo, F60, pero esta a su vez viene de algún otro cuerpo normativo. En la legislación chilena es la Ordenanza de Urbanismo y Construcción, pero independiente de eso, uno tiene que decir, bueno, yo necesito proteger esta estructura con un F90, un F60, por el motivo que sea. Eso es lo primero. Lo segundo es evaluar y calcular las masividades de los elementos de acero que deben ser protegidos, ¿ya? Entonces, y lo tercero es, una vez tenido lo anterior, yo puedo ir a definir espesores de protección, ¿ya? En base a un producto que esté caracterizado, ¿ya? Eh, y como coloqué acá, bueno, esto solamente refiere al cumplimiento del requisito de resistencia al fuego. Obviamente la definición de un producto tiene muchos otros aspectos, como temas de aplicación, de durabilidad, de factibilidad para el clima, de precio, y un largo etcétera. Pero respecto al cumplimiento de la especificación técnica, lo relevante o lo más relevante son estos tres puntos: definir el requisito de resistencia al fuego, establecer o calcular las masividades, y con eso entrar a las famosas tablas de caracterización del producto. Esas tablas, por cierto, como les decía, son responsabilidad del fabricante y del proveedor de los productos en cuestión. Em, y eso es, esa es mi presentación. Entiendo que pueden haber preguntas y, bueno, siempre dispuesto a escucharlas y hasta donde pueda responderlas, ¿ya? Muchas Eh, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí tengo dos preguntas. Cristian Curigua dice que las tablas de pintura intumescente en el listado, que ya no hay tablas de pintura intumescente en el listado MIMBU. No estoy seguro. Descargué la versión del listado oficial que es del año pasado, según recuerdo, y de ahí saqué las tablas de intumescente. No podría decirle si no están, no, pero Y diría que sí. la otra pregunta que nos hacen es, Rodrigo, si es que es posible justificar que la temperatura crítica de mi estructura no necesariamente es de 500 grados Celsius, considerando la normativa chilena. Si es así, ¿qué se debería realizar? Para la legislación chilena la temperatura crítica es 500 grados. Entonces, dentro del marco normativo, no hay modo de demostrar otra cosa. Obviamente, fuera del marco normativo uno puede hacer ya herramientas más de ingeniería y eventualmente fundamentar o justificar, pero para efectos del cumplimiento de los CEFES, no, es 500 grados. Ok. Bueno, esas serían las preguntas. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Te podría pedir
si es que me das de nuevo el acceso para como miembro, Déjame ver cómo lo hago. ahí te lo... Ahí está. Ya. Listo. Vamos a darle la bienvenida ahora a Andrés Santis. Bueno, para los que se nos han ido uniendo, les damos la bienvenida. Andrés, ¿estás con nosotros ya? ¿Qué tal, Felipe? Ahí. Te voy a dar el acceso para que puedas Para poder compartir. activar el video, necesito que el hospedador Sí, a hacer en fin. lo habilite, según el mensaje que tengo aquí. Ahora sí. Ahí están. Eh, bueno, ahora vamos a comenzar con el segundo módulo que habla sobre la legislación chilena, exigencias de la UC, ensayos, asimilación, inspección y certificación, normas de trabajo. Nos presenta Andrés Santis, quien es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, titulado el año 2010 con distinción máxima. Cuenta con un diplomado en diseños contra incendio del FCFM de la Universidad de Chile, diplomado en estrategia de negocio y toma de decisiones en la FEN de la Universidad de Chile, gerente de ingeniería de protección contra incendios de fuego en DITUC de la Universidad Católica de Chile, secretario técnico externo en normas chilenas en Comité de Incendio en el Instituto Nacional de Normalización INN y miembro del directorio como secretario de ANAPSI. Así que con esa presentación, Andrés, te damos el pase para que puedas comenzar. Ya. Muchas gracias, Felipe. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, sí. Sí, ya, fabuloso. Voy a compartir. Ya, me toca esta presentación en el día de hoy. Quizás hace algunos años atrás esto habría sido una presentación muy aburrida y latera, porque en realidad a veces los cambios reglamentarios no tienen lugar, o algunos cambios en el rubro no tienen lugar en décadas, incluso más de 20 años, normas que no han cambiado. Pero esta presentación se da en un contexto especial, que en los últimos años había un gran empuje de cambios y desarrollos normativos, de nuevas normas más que cambios, de nuevas normas, y bueno, distintos ajustes y, y distintas circunstancias también en el mercado que han ido marcando un poco el tema de conversación, y enhorabuena, porque estos son temas que sin duda, de una u otra manera son necesarios ponerlos en la mesa y aclararlos, eh, para que todo funcione en orden y con claridad. Es una de las cosas que más se pide, ¿cierto? Siempre en todo proyecto, es tener claridad y seguridad de, bueno, contra qué uno está enfrentado como exigencias mínimas. Siempre aquí hablando de exigencias mínimas y no necesariamente de las suficientes, pero al menos sí de las mínimas, que es lo que se tiene que cumplir en un proyecto de construcción. Bueno, vamos a ver algunas cosas que seguramente muchos ya conocen, pero sin duda, para quienes no, es importante dejarlo bien establecido, como siempre. Y respecto a lo que es exigencia en la ordenanza, tenemos exigencia particular, específicamente relacionado en lo que se relaciona con recubrimientos intumescentes, que es el centro de la materia de esta charla. eh, es lo que respecta a resistencia al fuego, ¿ya? Y hay un concepto que es acreditación de resistencia al fuego, que aparece ahí en la ordenanza. Bueno, esta es la exigencia legal, y la exigencia legal está expresada en la ordenanza, en el título 4 capítulo 3 de seguridad contra incendios. Y en particular, en el artículo 431 se establecen los objetivos y las definiciones, y en el artículo 432 se establecen los mecanismos. Y en el artículo 432 entonces están los mecanismos por medio de los cuales se habla de cómo se va a acreditar, cómo se va a demostrar, cómo se va a respaldar, que un producto, que una solución, que un elemento, que un material cumple con la resistencia al fuego que pide lo que viene después del artículo 433 de la ordenanza.
y otros, y en otros artículos de la ordenanza. Y los mecanismos para poder acreditar resistencia al fuego se establecen claramente cuatro, de los cuales no hay, en una lectura sencilla se identifican claramente. Yo aquí lo pongo en términos gráficos, cuatro mecanismos para acreditar resistencia al fuego, y se establece entonces que va a haber un listado oficial, y este listado oficial a partir del año pasado creció. Este listado oficial estaba basado principalmente en lo que es NSH 935, de lo cual históricamente habíamos tenido 9351, 9352, parte uno y 2. Después, desde el año 2013, surgió la parte 3, NSH 9353, y hacia el 2014, 2015, las partes 4 y 5. O sea, hoy ya tenemos 5 partes de la 935. Eh, pero en la ordenanza solo hasta ahora están exigidas como obligatorias la parte uno y la parte 2, es decir, elementos en general y sistemas de cierre, puertas. Eh, pero en el listado hoy día se incorporó, se amplió algunas definiciones, incorporando el concepto también de la asimilación. Y de hecho el listado incluye asimilaciones al día de hoy. Y se indica, por ejemplo, ahora hay una directriz en el listado oficial que habla de las normas 33684, normas que están recién salidas del horno, así, pero están calentitas, recién salidas del horno, parte uno, parte 2, y 3657, que es una norma inédita en materia de fuego para nosotros en Chile, porque es una norma de cálculo para poder calcular la contribución individual de capas cuando uno las va añadiendo a un tabique. Así que, bueno, eso, el primer y predominante mecanismo, o el primero en realidad, que es mencionado, y después pasa a un segundo nivel que habla que, bueno, si no se está en el listado inscrito, bueno, entonces hay que presentar un ensayo oficial, emitido por un laboratorio oficial, un laboratorio que esté en el registro de control técnico de los laboratorios de control técnico, laboratorios oficiales del ministerio. Eh, y para ello, entonces, hay normas, la norma 935, y se tiene que presentar ese documento si alguna solución, algún elemento, no está inscrito en el listado. Siempre tiene la opción de demostrar y acreditar su resistencia al fuego. Acreditar es el término que ocupa el párrafo en ese contexto, mediante un ensayo oficial. Luego, a continuación, me voy a la izquierda de la... Ah, tengo un puntero láser, parece, ¿no? Sí. Luego se habla de en aquellos proyectos, o sea, bueno, puede darse la situación que hayan proyectos que cuenten con estudios de seguridad que son suscritos por un profesional competente, no incompetente, profesional competente. Eh, y se da la situación en que en el caso de contar con este tipo de estudios, se puede usar directamente estándar extranjero, que son estándares reconocidos sin duda, pero no son nacionales. Y se puede acreditar directamente mediante ensayos o certificados de ensayo, la ordenanza, bajo norma UL, STM o DIN. Y por último, en el inciso, si no me equivoco, es el inciso número 7, el penúltimo, o el antepenúltimo, se indica que, bueno, en primer lugar, sin duda está el listado oficial. Si no está en el listado oficial, sin duda tienes que presentar un ensayo oficial. Ahora, para la recepción municipal, si el elemento, el material o el componente no está en el listado, no está en el ensayo, entonces la ordenanza permite la presentación de una asimilación por parte de un profesional especialista. Y entonces vemos de esta manera que así como hay cuatro mecanismos, hay cuatro actores detrás de la acreditación de la resistencia al fuego. ¿Quiénes son los cuatro actores? Directamente el Ministerio de Vivienda o su división técnica a través del listado oficial, directamente un laboratorio oficial de ensayo mediante un informe, directamente un profesional competente acreditando mediante un informe extranjero, y aquí pasamos al laboratorio extranjero bajo estas normas, o directamente un profesional especialista. Son las figuras, el profesional competente, especialista, el laboratorio, el ministerio, son los que están aquí responsables detrás de la acreditación de la resistencia al fuego de una solución
elemento, componente, material, como lo dice la ordenanza. Eh, bueno, aquí está descrito, me adelanté, la verdad, está escrito lo que dije, así que no vale la pena repetirlo. Está en el artículo 432. Todo intumescente tiene que acreditar de alguna manera para poder ser usado en los proyectos nacionales. Eh, entonces, hagamos una revisión un poquito, un doble clic, y aquí va una respuesta la respuesta a una de las preguntas que surgió anteriormente, porque efectivamente Rodrigo presentó un listado oficial del año 2022 y, y la verdad es que esto es reciente porque es de mayo de 2024. Entonces, hay un tiempo para poder consultar y poder darse cuenta de que esto cambió. Esto a propósito de la presentación, yo me pude dar cuenta de la actualización y aproveché de incluirlo en esta presentación para el día de hoy. Y el listado tiene una actualización a mayo de 2024, eh, que es la versión anterior era bueno, había una versión del 2022, había actualizado al 2023 y ahora está actualizada a mayo del 24. Y existen definiciones precisas que aplican, como dice el mismo listado, que para efectos del propio listado, listado oficial de comportamiento del fuego, y dentro de esas precisiones se destacan las siguientes. Establece, y esto no deja de ser curioso, pero así está establecido en el listado oficial, establece como masividad máxima de protección 390. Y cita ahí la 9351, de acuerdo a la 9351, claro, me imagino, respecto al cálculo de masividad. Eh, Sin embargo, llega hasta ahí, no precisa nada más en relación al tema de la masividad. Eh, pero es un punto a tener en consideración. Establece como única herramienta para interpolar masividades intermedias el desarrollo de, y así lo expresa en términos textuales, desarrollo de curvas en forma de tablas, derivadas de múltiples ensayos. Esa es la única herramienta para interpolar masividad intermedia. Entonces, relacionado con el tema de intumescente, estos son dos aspectos importantes a tener en consideración. Se incorpora en el listado la mención de la asimilación y de las normas de asimilación que son recientes, son 2023, 2023-2024, son estas normas aprobadas por INN y oficializadas, donde está la norma 3684 parte 1, que tiene relación con asimilación de soluciones constructivas por un método que se llamó método de comparación directa en base a ensayos nacionales. Y esto aplicado particularmente a lo que son soluciones de tipo tabique, ¿no? De estructura de acero, de madera, con placas, con aislación, etcétera. Y hay una segunda parte que tiene que ver con asimilación de elementos constructivos en general. También en esta idea de la comparación directa, pero la parte 2 tiene base en ensayos extranjeros, no en ensayos nacionales. Entonces aquí hay dos partes, dos normas para ensayo nacional, en base a ensayos nacionales para tabique y en base a ensayos extranjeros para elementos constructivos en general. El alcance de esta norma es el mismo alcance que tiene la norma 9351 como elementos constructivos en general. Y lo que se preguntó en la charla anterior, que en esta edición se eliminaron las tablas de recubrimiento intumescente. Esto es bien novedoso. Esto había sido en algún momento tema de conversación por la data que tenían esas tablas, y nos encontramos entonces que cuando se accede al listado, y este ya no cuenta con las tablas de recubrimiento intumescente. Y también la novedad de que se incorporan dos tablas para morteros. Una de esas tablas, resultados de ensayos nacionales, y otra tabla, resultados de asimilación. Entonces, el listado ahí marca algunos precedentes importantes para ir teniendo claridad en el fondo de los criterios que se van tomando para futuras actualizaciones. Eh, Listo, pasamos del listado. Ese era el marco del listado oficial. Ahora pasamos al marco del ensayo oficial. Y el ensayo oficial, bueno, tiene una norma bien conocida, es nuestra famosa norma 9351, famosa, histórica, que nace el año 84, se actualiza el 97, y Dios quiera que podamos también actualizarla prontamente en los próximos años.
Esta norma establece un método para ensayar y clasificar la resistencia al fuego de columnas y vigas estructurales de acero, distintas soluciones, pero en particular columnas y vigas de acero, donde entra el contexto de protección con recubrimientos intumescentes. El acero, si se ensayara solo, como bien expresó Rodrigo, tiene un riesgo de colapso muy temprano. Y la protección le permite proyectar una estabilidad estructural de hasta, incluso puede llegar hasta 120 minutos. Eh, con recubrimientos intumescentes, con las nuevas tecnologías que se han desarrollado a nivel internacional. Esta norma permite no evaluar el colapso estructural, permite que no se ensaye con carga mecánica. En su reemplazo, permite evaluar la temperatura crítica. O sea, se establece una temperatura crítica de 500 y puntual de 650 grados Celsius, temperaturas de falla en el ensayo. Eh, Y estos son, bueno, el criterio de falla y este es el criterio que nos rige en términos de norma nacional. Y para cada columna, para cada viga ensayada, equivale a un resultado, una clasificación por elemento estructural. Así funciona la norma en términos generales. Pasemos del ensayo al estudio de seguridad. Y bueno, respecto al estudio de seguridad, tenemos una definición que en realidad es amplia. Y podríamos decir que no es precisa porque hay una definición y hay distintos usos de este estudio en la ordenanza. En este contexto de la resistencia al fuego, su uso es para poder acreditar resistencia al fuego. Entonces, su aplicación o su definición como estudio de seguridad queda entonces sujeta a esa aplicación o queda es interpretable de acuerdo a esa aplicación particular. Eh, y como se dijo, permite el uso directo, o sea, si un estudio de seguridad usa directamente un ensayo bajo estándar ASTM, el estudio de seguridad es un instrumento para avalar ese ensayo sin que pase por asimilación ni por ensayo de laboratorio oficial. Eh, y queda entonces poco claro cómo aplicar este punto y le queda un rollo al profesional competente, porque el profesional competente está bien definido para los efectos de las responsabilidades del proyecto de construcción en general. Pero esta es una materia de especialidad. La materia de incendio es una materia de especialidad y en Chile no se enseña incendios en las carreras de los cuales de arquitectura, de ingeniería civil, de constructor civil. No es parte de su competencia técnica profesional en el sentido de su formación curricular. Por lo tanto, aquí hay digamos así, entre comillas, un rollo para el profesional competente que tiene que suscribir un estudio de seguridad para acreditar resistencia al fuego. Y es algo que son puntos que seguramente se van a ir resolviendo en el tiempo en la medida que esto va a ir tomando color y fuerza. Pero ahí está la- el punto en cuestión. Y el cuarto mecanismo, pasamos por listado, ensayo, estudio y ahora pasamos a la asimilación. Y la curiosidad de la asimilación es que no cuenta con una definición propia, se autodefine prácticamente en el inciso donde se invoca. ¿Ya? Y aquí se incorpora la figura del profesional especialista en este artículo 432 de la ordenanza y indica que se tiene que adjuntar, y aquí hay una expresión también bien interesante de analizar que dice certificado del país de origen. Eh, no presume solamente un origen nacional. Pareciera indicar entonces con claridad que está abierta la asimilación a recibir certificados de otros países. Ahora, con certificado podríamos entender múltiples acepciones, pero en la práctica, en rigor, debiera entenderse como, como una suerte de lo que se homologa como ensayo oficial en otro lado, en otros países. Entonces, ¿y eso por qué? En el entendido de las propias definiciones que tiene este artículo en la ordenanza. Entonces, bueno, así está establecido, certificado del país de origen, y bueno, hasta hace poco no había metodología normada. Han- el Ministerio de Vivienda ha empujado, ha financiado por medio de convenios, y enhorabuena por eso, metodologías normadas y nuevas normas con métodos de asimilación. Y además, por último, este método de asimilación indica que aplica para elementos, materiales y componentes. Más adelante se define lo que es componentes en relación a quincallería, rociadores, qué sé yo. Entonces, que también es curioso porque los componentes en general
no se clasifican, sino que se clasifican los elementos, las soluciones como conjunto. Pero bueno, ahí está esta definición que genera un espectro más o menos amplio de aplicación y bueno, es importante ahí ejecutar en la práctica una buena interpretación, una buena aplicación de estos términos y estos conceptos, porque es un mecanismo que se ha convertido en un mecanismo relevante en los últimos, hace varios años. Así que bueno, ahí está los cuatro mecanismos, listado, ensayo, estudio de seguridad y asimilación. Ahora, en cuanto a aspectos obligatorios, reglamentarios, derechamente, es la resistencia al fuego, básicamente. Eh, Hay otros aspectos en relación al mundo de los recubrimientos intumescentes que al menos aún, eh, son relevantes, pero no obligatorios. Entonces, ahí está el tema de la inspección en terreno y está el tema de la certificación del producto. En términos de la inspección, tenemos nuestra conocida norma 3040, oficializada el año 2007, creada desde el año 2006, donde hay algunos aspectos que son relevantes para este rubro. Por ejemplo, esta norma eh, incluye lo siguiente, que, no se, que se trata aquí en el fondo, en esta norma solamente. Es- la propia norma establece quién está autorizado para hacerlo, eh, que es un organismo de inspección acreditado, ¿ya? Eh, la propia norma establece quién puede aprobar o ensayar el producto y dice que tiene que ser ensayado por un laboratorio oficial de fuego. Y además, esta norma también en sus requisitos establece que tiene que haber un control partida a partida, en realidad, dice yo, puse lote a lote, pero es partida a partida con un laboratorio oficial de fuego también. Entonces, esta norma circunscribe o acota el caso eh, respecto a la ordenanza. La ordenanza, que es el reglamento, eh, la ordenanza legal, establece estos cuatro mecanismos en general, pero esta norma en particular acota el asunto a organismos de inspección para la inspección del terreno y al laboratorio oficial de fuego. Exige un registro de aseguramiento de calidad, lo que es muy interesante porque eh, el recubrimiento intumescente puede verse afectado según las condiciones ambientales. Y sobre todo si se tiene que aplicar en varias capas, la condición ambiental entre capas puede jugar un rol importante en la calidad de la aplicación. Y el aseguramiento de calidad entonces busca un poco que existe ese control y se evite problemas. Los ensayos que tiene la 3040 permiten detectar si ya existen adulteraciones del producto. Quizás no todo tipo de adulteraciones, pero sí las más comunes, o las que se conocían hasta ese año. Permite detectar malas prácticas en en la aplicación. Quizás no todas, siempre hay creatividad para fallar a los requisitos, eh, pero es una herramienta que sin duda permite detectar malas prácticas si éstas estuvieran presentes. Em, bueno, dentro de las pruebas principales que se piden en esta norma es la medición de espesores con medidor electromagnético sobre el espesor de película seca del recubrimiento, pruebas de intumescencia para verificar que existe reacción intumescente y prueba del ácido clorhídrico para saber si tiene una contaminación. Si no me equivoco, yo no soy químico, pero me parece que la reacción está basada si hay presencia de carbonatos y por lo tanto se genera una reacción de efervescencia, en cuyo caso se considera que el producto está contaminado, es decir, mezclado con otro producto para hacerlo rendir, pero no necesariamente que cumpla su rol de protección contra el fuego. Y cabe destacar una novedad que la tenemos este año, no la teníamos antes, que si bien es un aspecto que era conocido, que es bien sabido en el mundo de la normalización, las normas técnicas nunca son obligatorias por sí solas, son obligatorias cuando son exigidas por el reglamento, pero había sido por distintas razones necesario por la Contraloría General de la República aclararlo. Y la Contraloría General de la República generó un dictamen a comienzos de año donde establece que no resulta obligatorio el cumplimiento de la norma 3040. O sea, más que establecerlo, lo aclara formalmente.
Y por ahí también resalté que concluye lo siguiente, que hay un aspecto que sí es relevante, eh, que también está dentro, es un poco dentro de las obviedades del cumplimiento contractual del proyecto, pero era relevante precisarlo. Dice que debe concluirse que su aplicación no resulta obligatoria, ¿ya? Y eso, bien. Pero claro, salvo que ello sea expresamente establecido en las bases y demás antecedentes del respectivo contrato, que por supuesto es una norma técnica que está aprobada, es una norma técnica que está disponible y está vigente. Eso es así. Su exigencia no es obligatoria, pero sin duda un proyecto de construcción la puede exigir en forma voluntaria. Y si la exige, la puede exigir en las especificaciones técnicas del proyecto, que son parte de los proyectos del contractual de los proyectos de construcción. Y si la exige contractualmente, entonces se tiene que cumplir por contrato. Y si se tiene que cumplir la 30-40 por contrato, sin duda se tiene que sujetar a todo lo que aquí hemos revisado y a todos sus requerimientos. Entonces es importante entender el alcance y la aplicación de la norma 3040 porque si se exige obligatoriamente, se reduce todo el amplio espectro que establece la ordenanza a lo que establece solo la norma, ¿ya? Y que se circunscribe a lo que es un organismo de inspección acreditado y se circunscribe a un laboratorio oficial y productos ensayados por laboratorio oficial. Eh, Así que eso es relevante. Hoy día tenemos más información para compartir y eso son buenas noticias para el mercado porque esto ayuda a tener mayor claridad y mayor precisión de cara a los proyectos de construcción. Otro aspecto no obligatorio aún, porque también esto está en proceso eventualmente de cambio, tiene que ver con la certificación de los productos intumescentes. En particular, la ordenanza no establece nada en relación con certificar intumescentes, pero la 3040 sí. Aunque no es obligatoria, si se ocupa, se pide un producto ensayado partida a partida, que en otras palabras se traduce en un ensayo lote a lote, y eso prácticamente es un proceso de certificación. Aunque no se dice cómo, no se dice criterios ni métodos, sí establece el requisito. Entonces, básicamente queda a merced del laboratorio oficial definir cómo será ese método, porque aquí no está establecido. Pero sí lo establece y sí lo requiere. Entonces aquí ya está el primer antecedente de certificación de intumescente. Hay una nota aclaratoria de criterios de interpretación del INN en relación a estos puntos, porque la norma de ensayo, perdón, la norma de inspección, la 3040, habla de certificado por un laboratorio oficial, pero era importante aclarar de que eso se refiere en realidad a un informe oficial de ensayo, porque la ordenanza no pide certificación. Entonces ahí el INN hace la aclaración. Pero cuando habla de partida a partida, sí, eso en la práctica se traduce como en un esquema de certificación. Eh, Como aquí está mencionado. Entonces, como se mencionó, a la fecha no existe un método normado o una norma de certificación, pero, y esto es una noticia que es buena o dulce y agraz para algunos quizás, pero existen dos normas en desarrollo, ¿ya? Para recubrimientos intumescentes que empiezan a generar una familia de normas para normar, valga la redundancia, generar estándar técnico para toda la cadena, desde el suministro hasta la aplicación del recubrimiento intumescente. Y tenemos dos proyectos en curso en nuestro país, en el Instituto Nacional de Normalización, hay comités de norma en ejecución. Uno respecto a la 3683, que establece requisitos de fabricación y suministro, donde sí se establece un mecanismo, un método y criterios de certificación. Y la 3615, que es una norma que está pensado, se está desarrollando para la correcta especificación y uso de los recubrimientos intumescentes. Más o menos, esto podría ser el panorama futuro. Futuro puede ser un año, 2 años, 3 años, de 1 a 5 años, esto puede cambiar. Y el panorama general para recubrimiento de intumescente y la exigencia obligatoria que posiblemente venga más adelante va a tener esta cadena con probabilidad. O sea, se está avanzando en esta dirección y una vez que la ordenanza lo establezca y lo exija, más o menos podría quedar de la siguiente manera. La norma 3615 como una norma madre, una norma general que establece requisitos y exigencias
invocando la 3683, el nuevo proyecto, y la 3040, o la que la reemplace si es que si es reemplazada. Y queda así, partiendo por el proyecto de construcción, la 3615 establece el correcto desarrollo de una especificación técnica. La 3615 se da una herramienta para arquitectos e ingenieros civiles para una correcta selección y especificación del intumescente. Ese es su objetivo. Entonces, esto soluciona hartos temas de raíz desde el origen del proyecto, y estamos entonces ahí, yo estoy como secretario técnico y ENAPSI está apoyando, y estamos ahí todos generando apoyo para que esto salga y pueda generar un impacto positivo en el estándar nacional. Tenemos después la norma 3683 que establece requisitos bueno, perdón, una vez que está el proyecto, este es el flujo que quería mostrar. Una vez que está el proyecto y bien especificado, entonces con la especificación técnica las constructoras cotizan, y se ejecuta el proyecto de acuerdo a la especificación técnica, y se tiene que controlar el proyecto de acuerdo a la especificación técnica. Y entonces una de las cosas que se tiene que controlar es que el intumescente debe satisfacer los requisitos técnicos de calidad y de control que establecería, si es que esto se hace realidad, la 3683, que establece los requisitos de fabricación y suministro del intumescente. Entonces, queda cubierta la etapa de suministro, y quedaría también cubierta la etapa de aplicación, o sea, con la 3040. Se cubriría el aspecto desde el proyecto hasta la aplicación del recubrimiento intumescente con estas tres normas. Y eso es un cambio bastante significativo respecto a los últimos 5 años. Así que hay un proceso totalmente vivo y completo de posibles, potenciales y futuras exigencias en materia de protección con recubrimiento de intumescentes. Así que eso por mi parte, lo que me correspondía presentarles el día de hoy. Espero haya sido en alguna manera nutritivo, ilustrador o aclarador, y si no, con gusto atender consultas. Así que dejo ahí a Felipe, no sé si vemos consultas ahora, vemos consultas al final, como tú Sí, lo hay prefieres. una consulta, Andrés, que hace Cristian. Pregunta Andrés, buenos días. Entonces, ¿la asimilación sería válido solo para las obras que se presentan a la DOM? ¿Cómo? ¿Válido solo para? Válido solo para las obras que se presentan a la DOM. A ver, la asimilación está establecida para poder generar una recepción conforme de una edificación, de un proyecto. Eh, o sea, y las DOM son las que reciben los proyectos. Entonces, eh, en estricto rigor, el, está pensado en ese sentido. O sea, no sé si entendí bien la pregunta, pero las direcciones de obra tienen la responsabilidad de la recepción conforme. Y para la recepción conforme, eh, hay documentos que ellos tienen que recibir, y para acreditar el cumplimiento. Dentro de todos esos documentos está lo que es la asimilación. Así que no sé si eso responde, pero ahí están los conceptos vertidos. Perfecto. Rodrigo, si estás por ahí, también que hayan unas preguntas para Rodrigo y así damos paso al tercer y último módulo. Yo estoy Eh, aquí. Rodrigo, que teníamos unas preguntas para ti. ¿En qué parte de la estructura tipo CERCHA es la que se considera para determinar la masividad? Es una súper buena pregunta y normalmente el estándar actual es considerar cada uno de los elementos por separado. Perfecto. Y la otra pregunta que quedaba pendiente para Rodrigo era si es que, porcentualmente, cuánto es el aporte de la pintura intumescente. No sé si entiendo bien la pregunta, pero voy a interpretarla como cuánto aporta el instrumento respecto a la resistencia al fuego del conjunto. Ya, como mostré en la presentación, en general los perfiles de acero se tienden a calentar rápido. Entonces, yo mostré un gráfico que hablaba del orden de 10 minutos para llegar a la temperatura crítica para una cierta masividad. Y a partir de eso, bueno, la aplicación de intumescente podrá hacer que eso llegue hasta 2 horas o lo que sea. Entonces, ahí uno puede hacer la relación. Pues, en general, es el producto de protección el que se lleva la mayor parte del trabajo respecto a la protección. Perfecto.
Ahora llegaron unas preguntas para Andrés y con esto ya damos comienzo a la tercera, que es, ¿se sabe o será posible que las normas mencionadas sean incluidas en la norma de construcción? Esto para considerar que sea obligatorio y no sugerencia. A ver, quizá un asunto relevante a comprender es que estos cambios y estos nuevos desarrollos normativos están siendo empujados, patrocinados, por así decirlo, por el propio ministerio. Entonces, hay un objetivo, hay un propósito final de usar estas normas de una u otra manera en forma oficial. Entonces, si la pregunta es si se sabe o si será posible, yo diría que es muy probable que esto derive finalmente en normas que van a ser exigidas. ¿En qué fecha? No se sabe. Hubo una consulta pública, una consulta ciudadana, el año 2021 para actualizar la ordenanza. Y por razones que desconocemos, no ha habido ninguna explicación oficial de parte del ministerio. Esa consulta ciudadana quedó detenida, cumplió sus plazos, se enviaron consultas, observaciones para actualizar la ordenanza y quedó detenida. No hubo ni siquiera respuesta a las consultas, al menos mientras hace un tiempo revisé y no hubo cambio. Estamos hablando del 2021 y estamos en el 2024. Ya han pasado 3 años y no ha habido luces de si eso se va a reactivar pronto o más adelante. Pero lo que sí es claro es la intención, hacia dónde vamos avanzando por parte del ministerio. Perfecto. Y la última vez que nos preguntan para Andrés, no quedó claro si es que es obligatorio proteger las estructuras de acero con intumescente. No hay ninguna prescripción respecto a la materialidad. La exigencia es cumplir resistencia al fuego. La materialidad es parte del diseño, así que no hay exigencia de proteger con instrumentación. Perfecto. Bueno, así te damos las gracias, Andrés, y vamos a darle el acceso aquí a Vicente para que podamos partir con el siguiente módulo. Ahí estamos. Por mientras, vamos a comenzar presentando a Vicente, darle las gracias. Eh, Vicente Beckett nos va a presentar errores y horrores comunes desde las especificaciones técnicas hasta la aplicación. Vicente es ingeniero civil en obras civiles de la Universidad Diego Portales. Tiene un diplomado de dirección de proyectos y negociación y personas por ICLAS de la Universidad Adolfo Ibáñez, un diplomado en diseño contra incendios por IDIEM de la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas de la Universidad de Chile y actualmente gerente en BEC Soluciones, experto en protección pasiva contra incendios. Con eso le damos la bienvenida, Vicente, y ahí tú puedes comenzar a compartir. Perfecto. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Eh, Muy buenas las presentaciones previas. Voy a hacer lo posible para estar a la altura porque la verdad es que estuvieron muy interesantes. Un segundo. Sí, ahí está. Ya, ¿se me escucha bien, no es cierto, Felipe? Sí, perfecto, perfecto. Sí, ya. Ok. Ok. Bueno, para poder dar una vuelta lo más completa en el ciclo de la pintura intumescente, tengo el agrado de poder presentarles un tema no menor y bastante relevante que tiene relación a la pintura intumescente al momento de que se materializa desde la especificación a la aplicación en terreno. Es por eso que yo lo voy a hablar de la pintura intumescente, errores y horrores comunes desde la especificación técnica hasta la aplicación. Para entender un poquito la agenda, lo que vamos a revisar hoy en día son tres pequeños capítulos donde voy a tratar de resumir este ciclo. Lo primero vamos a hablar un poco del ciclo de la pintura, qué es lo que está presente, cómo se maneja y los actores que son relevantes en el proceso. Algo muy rápido del marco normativo, porque la verdad es que Andrés dejó todo más que claro.
Y luego nos vamos a ir un poquitito más de lleno a ejemplos de vicios de pintura intumescente que existen hoy en día debido a diversas razones. Entonces, para poder contextualizarnos, los roles que tenemos del ciclo de la pintura intumescente, tenemos varios actores que están presentes en el ciclo. Cada actor tiene una participación mayor o menor en todo el proceso, y no solamente en un punto en específico, sino que al inicio, al final y durante el trayecto del proyecto. Eh, Partimos por los mandantes. El mandante o el gestor de proyectos, que en muchos casos se opta por esa figura, tiene un trabajo y un rol directamente ligado a los arquitectos, y a su vez los arquitectos, por lo general, tienen un rol fundamental en el apoyo o en el complemento con las distintas especialistas y o fabricantes para poder llegar a una correcta especificación. En este ciclo, una vez que se obtienen estos documentos de especificaciones, pasamos a las constructoras. Las constructoras juegan un rol fundamental, ya que se deben adaptar a los marcos del proyecto, a las especificaciones técnicas que se han definido, para luego que durante su ejecución salgan a licitar, cotizar la aplicación de la pintura intumescente con instaladores que tengan el conocimiento y la estructura, la metodología para cumplir con la correcta instalación y registro de la pintura intumescente. Aquí entra un rol del proceso de los instaladores, en donde también están los fabricantes en muchos casos, ya que los fabricantes son quienes proveen las pinturas con sus respectivos antecedentes técnicos para poder dar el cumplimiento a las exigencias de las especificaciones de las estructuras del proyecto. Luego pasamos a una interacción en la que están involucradas entre instaladores, inspectores técnicos de obras y o laboratorio. Aquí viene una parte que lo voy a tocar más adelante en profundidad, pero más que nada quiero mencionar ahora quienes están presentes en el proceso. Y finalmente, la entrega del proyecto o de la carpeta al demandante o nuestros especialistas laboratorios a la Dirección de Obras Municipales, que es donde terminaría este ciclo. Entendiendo cuáles son los roles de cada uno de los actores que están presentes en el ciclo de la pintura intumescente, pasamos a revisar ciertos vicios que ocurren en el ciclo de la pintura intumescente, que más que ocurren, que pueden ocurrir en la pintura, de la pintura intumescente. Los sucesos o vicios que se describen pueden suceder de manera aislada en el ciclo o pueden combinarse entre sí. No es una cadena mandatoria ni tampoco significa que todo esto vaya a suceder. Entonces, lo primero, desde el origen del proyecto, es muy importante cómo el mandante defina y exija, y me hace mucho sentido y tiene relación un poco con lo que hablaba Andrés, en relación a las exigencias y a las definiciones dentro del proyecto de la norma 3040 que se habla ahora de la última actualización. Debe haber una rigurosidad, debe haber una exigencia en el cumplimiento de estas normas, de manera de que haya un lineamiento bien definido para que la oficina de arquitectura pueda hacer una especificación correcta y en base al cumplimiento normativo. Como les decía, una de estas vicios por lo general genera una inercia o va generando que si es que desde el origen se generan estas falencias, es mucho más factible que terminemos todo el ciclo con varios vicios. Por lo tanto, es fundamental que desde el inicio se intente prevenir con estas irregularidades o omisiones o deficiencias a la hora de la especificación. Si es que la oficina de arquitectura o el proyectista hace una especificación técnica débil, con vacíos o con faltas de información, se favorece a que la interpretación de esta especificación técnica se incline, por supuesto, a tomar soluciones que tengan un menor costo y no necesariamente un cumplimiento técnico. Por ende, al momento de generar esta licitación, si es que la especificación técnica es débil, no hay masividades definidas, cada empresa calcula sus masividades, no hay una estructura o un marco de estudio de masividades preliminar, por lo tanto, se inicia para que cada
actor que va a participar, constructora, con sus distintos especialistas que habitualmente trabajan, interpreten, calculen ciertas masividades que, si bien hay una definición muy clara en la norma en ISACH 935, se presta para errores si es que no hay una sola versión que defina los lineamientos en general. ¿Qué desencadena esto? Por supuesto, la constructora se va a regir de manera muy rigurosa por las especificaciones técnicas, ya que deben cumplir con el proyecto. Por lo tanto, si esta especificación tiene vacíos, lógicamente la constructora va a buscar la forma de cumplir de la manera más económica con lo que está especificado, no necesariamente cumpliendo con la pintura. ¿Qué pasa una vez que en este ciclo de la constructora se adjudica este proyecto con esta base o con estos distintos problemas o vacíos? Llega a la etapa en la que participa el instalador, los laboratorios y las inspecciones. El instalador, si no tiene exigencias de especificaciones técnicas y la constructora favorece el costo antes que la correcta instalación, lógicamente se adjudica el trabajo los mismos instaladores que habitualmente trabajan porque son más económicos. Entonces se sigue aumentando la bola de nieve y se van generando, desencadenando cada vez más vacíos y más vicios en el proceso. Entonces, estos vicios, los vicios del proceso permiten que se siga repitiendo esto en casi todos los proyectos, a menos que realmente se haga un trabajo en conjunto de todos los actores que estamos presentes en este proceso. Luego entra en participación, por supuesto, los laboratorios de inspección técnica. Los laboratorios hoy en día tienen un rol fundamental, pero lamentablemente aún están sujetos y nos encontramos con proyectos al día de hoy, año 2024, que están con inspecciones y con informes deficientes en el sentido de omisión de información o falta de cumplimiento con lo que estipula la norma 30, ISH 3040, que deben incorporar los informes de inspección. Entonces, se hace que sea un poquitito más blando y hay cierta inclinación comercial por poder hacer las inspecciones y en el fondo no hay una rigurosidad o una firmeza para rechazar los proyectos cuando efectivamente no están correctamente ejecutados. ¿Cómo interactúa la inspección técnica en este proceso con el instalador, el laboratorio y la inspección? El inspector técnico, por lo general, tiene que ver un sinnúmero de revisiones en el proceso de la construcción. Por lo tanto, que cuente con el conocimiento específico de este proceso es difícil y por lo general tienen poco o incluso nulo conocimiento de los requerimientos técnicos y a esto le agregamos que desde el origen venimos con una mala especificación técnica, por lo tanto no hay dónde agarrarse. Entonces, los laboratorios finalmente no exigen que la inspección sea bajo el cumplimiento de la 3040 o no exigen que el organismo que le esté inspeccionando sea un organismo debidamente acreditado en la inspección de lo que le corresponde. Finalmente, ¿qué es lo que se desencadena? Que existan en el mercado informes parciales con omisiones, deficiencias, y eso facilita y incentiva las malas entregas de proyectos ejecutados de pinturas intumescentes. Entonces, finalmente, todo este ciclo tiene presente varios actores, como lo vimos, y es fundamental que todos los actores estemos alineados y que para ello podamos mantener un mismo mensaje. El diseño de la instalación, la inspección y la mantención en todo este proceso es fundamental. Por último, si bien no aparece ahí en este cuadro, está la DOM, la Dirección la Dirección de Obras Municipales, que es la que está al final del ciclo, que es quien recibe la carpeta de proyecto. Y que hoy en día, si bien en algunos casos es muy dependiente de cada municipio el nivel de exigencia y de conocimiento, hay varias direcciones de obras municipales que se han puesto más exigentes en la recepción de sus proyectos. Sin embargo, la tendencia se inclina a que esto sea mayoritariamente para proyectos municipales o estatales antes que privados. Pasando a lo siguiente, el marco normativo
No me voy a detener mucho aquí porque, como les mencioné, la presentación de Andrés estuvo excelente, abarcó por bastante más lo que yo tengo aquí presente. Sin embargo, aquí les planteo ciertas normas, marco normativo, legislación y normas chilenas, las cuales se deben cumplir en este proceso, que las voy a abordar ciertos puntos específicos que tienen más relación a la hora de la instalación y la revisión en terreno. En relación con el marco normativo, partimos, como decía Andrés, la histórica, NSH 935. La NSH 935, dentro de sus anexos, define cómo se debe hacer el cálculo de masividades. El cálculo de masividades es una relación muy simple, que es el perímetro expuesto dividido por su área de la sección transversal. Entonces, ahí sí lo podemos ver de manera más visual, Rodrigo también lo mencionó. Lo único que quiero aquí es hacer mención y destacar que la generación de un estudio de masividades es fundamental. Y la correcta interpretación de los distintos casos que se van a tener en terreno también es fundamental. Por darles un ejemplo, la masividad que uno ve de este elemento que tenemos ahí en pantalla es una viga I. Sin embargo, esta viga I, a pesar de que el cálculo simple es perímetro dividido por su área, puede estar sujeta a distintas condiciones de terreno. Este u otro de los elementos presente la estructura metálica y puede que no tenga todas sus caras expuestas. Por lo tanto, viene este otro factor que también a considerar, que son las caras expuestas. Y eso también incide en una correcta interpretación y definición del cálculo de masividades. Es por eso que lo que intento entregar con este mensaje de tocar nuevamente el tema de las masividades es que debe existir una especificación técnica correcta en la cual no deje espacio para interpretaciones posteriores durante la ejecución, porque estas interpretaciones siempre van a estar sujetas a falta de conocimiento, a errores o incluso fallas u omisiones malintencionadas. Pasando a la siguiente norma que tiene relación con la aplicación y la revisión de pintura intumescente, la NSH 3040 es la norma que define los requisitos para la inspección de la pintura intumescente. Yo voy a enfocarme en dos páginas que habla principalmente del proceso de inspección. Y lo que quiero mencionar aquí es que es fundamental que, a pesar de que va a sonar reiterativo, se cuente con un estudio de masividades adecuado, porque de esta manera se puede contar con los espesores definidos, con el retardo al fuego acorde a la clasificación. Como lo dice la norma, el producto aplicado debe cumplir las especificaciones del sistema intumescente y sus condiciones se aplicarán de aplicación según la indicación descrita por el fabricante y las condiciones definidas por el laboratorio oficial del fuego. Entonces, las pinturas intumescentes utilizadas deben tener ensayos que apliquen para toda la estructura metálica. No debe generarse estos vacíos que uno se encuentra con los proyectos en donde llegan solicitudes de protección de pintura intumescente para un F60 y, como decía uno de los auditores, hay cerchas reticuladas en las cuales se deben hacer estudios de masividades, las cuales están, por lo general, todas por sobre los 400 o 500 de masividad. Perdón. Durante la aplicación, como lo dice la norma, es fundamental de que se desarrolle un sistema de control. Esto está mencionado en el informe que lo voy a presentar en la siguiente diapositiva, en la letra K, en el punto C, del informe de inspección. ¿Esto qué quiere decir? Como se ve, la letra K dice que se debe hacer una verificación del registro de aseguramiento de calidad del aplicador. Entonces, es fundamental de que no solamente a la hora de la ejecución se concentre la atención en, yo sé que es difícil, en el costo del servicio. Y esto, como veíamos al principio, es un ciclo. Si la especificación técnica en su punto de origen define de manera correcta los parámetros que debe tener el proceso, desde el estudio de masividad, los espesores, las pinturas, sus características, la empresa que debe, los conocimientos y las metodologías que debe tener la empresa, debe tener un método de aseguramiento de calidad que registre a diario todos los procesos que van
de instalación, los espesores de pintura, las temperaturas ambiente, la humedad, el punto de rocío, todo eso lo pide la norma que los instaladores debamos estar incorporando y registrando constantemente a diario. Entonces, el informe de inspección final que se pide en la norma debe ser cumplido en su totalidad. Y uno de los, pasamos al siguiente punto del oficio, que los laboratorios no deben emitir informes de pintura intumescente omitiendo algunos de los puntos exigidos en la norma. Deben estar mencionados los puntos en su totalidad, no de manera parcial, porque eso nuevamente genera una mayor inclinación y a que se mantenga este ciclo de prácticas irregulares. Perdón. Ahí sí. Entonces, teniendo presente cómo los vicios que se pueden generar de terreno, partimos por el origen de la arquitectura, las especificaciones técnicas. La especificación técnica es fundamental porque va a definir las reglas de la cancha. Por lo tanto, si yo tomé como un ejemplo que una especificación técnica que muy a menudo encuentro muchísimas especificaciones técnicas deficientes, muchísimas. Entonces, lo primero que, por ejemplo, el error que podemos ver en esta especificación es que define un espesor fijo para cada retaje del polvo. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque no está considerando los distintos tipos de perfiles con sus correspondientes masividades. En un proyecto, yo diría que nunca, me lo voy a jugar por decir nunca, vamos a tener un mismo espesor para todo el proyecto, porque significaría que deberíamos tener un solo elemento bajo las mismas condiciones en todos los casos, y eso es muy difícil de que suceda, muy difícil, con todas las mismas cantidades de caras expuestas. Por lo tanto, hacer esta especificación se presta para que el inicio del ciclo se genere con estos vacíos o deficiencias en la especificación. Lo segundo en esta especificación, eh, si bien es reiterativo, no se deben especificar, no se deben especificar pinturas intumescentes sin también especificar las masividades de cada uno de los perfiles. Dentro de los vicios de terreno, tomando como otro ejemplo, para poder visualizar un poquitito más lo que el cuadro que les comentaba al principio del ciclo. ¿Cómo se ven estos vicios de terreno tomando en casos de constructora? Por darle un ejemplo, este es un proyecto en el cual se entregaron masividades para cada uno de los distintos elementos. Se ve bastante bien, si bien las masividades no venían por definiciones iniciales del proyecto, sino que fueron generadas por la constructora con una muy buena intención. Sucedió que finalmente no estaban bien calculadas. ¿Por qué? Porque no son especialistas ni tienen el conocimiento en su totalidad para poder hacer los distintos cálculos de masividades. Por lo tanto, empiezan a ocurrir pequeñas fallas. En el cuadro que vemos acá, este es el cuadro entregado, y esta es una pequeña verificación que hice en ese momento para poder, en el fondo, contrastar y verificar si realmente estaba bien. Si yo me guiaba por los cuadros y por los espesores que entregaba la constructora, no habríamos tenido ningún inconveniente y podríamos haber seguido derecho, y es lo que habitualmente es el error o el vicio que se genera en el instalador, que es muy fácil hacer vista gorda, seguir instrucciones como un caballito de carrera y no poner atención a pequeños detalles que a la hora de una revisión mediante un laboratorio de inspección acreditado o un organismo acreditado van a salir a la luz y van a generar controversia y van a ser un problema, porque eso se levanta cuando ya el proyecto ya está ejecutado. Por lo tanto, se puede ir revisando ahí de manera casual que se incurrió en varios errores que, como consecuencia, tienen, en unos casos, espesores mayores, en otros casos, masividades fuera del rango de la tabla. Entonces, si no existe, perdón que sea más jadeado, si no existe un estudio de masividad, se van a favorecer errores, sean casuales o sean omisiones malintencionadas. Otro ejemplo de vicio de terreno que vamos a pasar ahora, voy a ir abordando cada uno de los casos un poco desde el punto de vista de cada actor presente. Está en los instaladores.
los instaladores tenemos una responsabilidad fundamental porque debemos a- agarrar estas especificaciones técnicas en estricto rigor. Si son deficientes, comunicarlo, sugerir las mejoras y solicitar que el mandante, arquitecto o gestor de proyectos tenga o sea quien defina estos parámetros. ¿Por qué? Porque si no pasa esto que vemos acá. Esta propuesta que se hizo para un proyecto, si se fijan bien, no tiene considerado, no tiene descrito las dimensiones, no se identifican cada uno de los perfiles, simplemente se menciona. Entonces, ¿cómo voy a saber, o cómo va a saber la constructora, luego el inspector, luego el mandante, que efectivamente estos elementos que están acá les corresponden a estas masividades? El segundo error que se ve aquí está precisamente en la parte de masividades. Se promedian masividades. Eso no está permitido. Yo no puedo castigar, bueno, sí, en realidad sí puedo castigar ciertos perfiles con más espesor, pero no puedo, en desmedro de eso, los perfiles que tengan y que requieran mayor espesor, ponerles menor espesor por un motivo. Entonces, al hacer un promedio de masividades y no un estudio de masividades acabado punto a punto, ¿qué es lo que se hace? Se favorece, por supuesto, de que hayan menos cantidad, menos consumo de pintura y por ende la propuesta de los instaladores que mantienen este método de análisis para todos los proyectos siempre va a ser una alternativa más económica. Y como venimos con el vicio desde el inicio, en que la constructora se adjudicó el contrato a un precio lo más competitivo dentro de lo que se le definió como especificación técnica, obviamente van a favorecer y se van a inclinar por el trabajo que un instalador le presupueste y que sea más económico. Entonces, en este caso en particular, este instalador, la propuesta era un 50% más económica que el instalador B. Y haciendo la matemática muy simple del instalador B, que sí contaba con un estudio de masividades definido y detallado, solamente el costo del material estaba casi en equivalencia con la propuesta completa del instalador que se adjudicó el trabajo. Por lo tanto, eso se incita a otro error que, por supuesto, el instalador que se adjudica el trabajo no use la cantidad adecuada de pintura ni los espesores que debería utilizar. Por último, dentro de todo este proceso de los vicios de terreno, pasamos a cómo se presentan estos vicios dentro de los laboratorios. Lamentablemente, ningún laboratorio, bueno, hasta ahora puede que sí, nada más, pero he encontrado bastantes laboratorios con informes de inspección parcial, con deficiencia o incluso con errores graves. En este caso de acá, por ejemplo, eh, el informe de inspección lo define anteriormente, como lo vimos en la norma NSH 3040, y se debe hacer una comparativa y se debe entregar cuáles son los parámetros que se van a estar contrastando con lo que se mide en terreno. Entonces, si no se hace ese contraste y si no se hace un informe completo, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, aquí podemos ver que se revisa que esta viga de estas dimensiones, tiene un intervalo de espesor de micra entre 980 y 1600, el espesor de micra promedio 1365, desviación estándar, espesor promedio 1000, se desconoce cuál es el requerimiento, por lo tanto no se sabe si se debe cumplir. Se desconoce cuál es el retardo al fuego que se debe cumplir, por lo tanto también se incide en un vacío o en un vicio. ¿Y qué sucede? Si nosotros hacemos esta revisión de este caso en particular, de esta viga, que aquí está con este informe, que al final del informe, por supuesto, decía que cumplía la norma 3040, nos damos cuenta de que incluso si yo considerara esta viga como una parte de una losa colaborante, es decir, con 3 de sus caras expuestas, o como una viga que estuviera expuesta a sus 4 caras, tendríamos estos valores de masividad. Y aún así, con esos valores de masividad, no cumple para un F60 y no alcanza para un F90. Por lo tanto, si bien esta parte de la revisión de los laboratorios deberían ser quienes sean los más rigurosos, lamentablemente, en muchos casos, el aspecto comercial favorece al aspecto técnico y se omiten más que se inciden en faltas o en mentiras.
sino que se omiten aspectos y parámetros en pos de una continuidad de poder seguir trabajando con los clientes. Y aquí sucede un grave error, porque lamentablemente los laboratorios de inspección son contratados por los instaladores. Y eso es un mecanismo y un proceso habitual de la construcción, el cual fomenta aún más que existan vicios, porque el instalador obviamente va a estar tendido a su beneficio en pos de un trabajo en teoría bien hecho. Por lo tanto, se presta para este tipo de vicios. Lo que hablábamos anteriormente, que una empresa que instale debe tener un registro de aseguramiento de calidad. Y esto se lo exige la norma 3040 a el laboratorio que vaya a hacer la inspección, que a su vez el laboratorio le exija al instalador con este registro que aparece ahí. El instalador debe tener y debe entregarle la especificación completa del trabajo de pintura con los espesores recomendados de la pintura intumescente para la resistencia al fuego solicitada. Es decir, debe acreditar y debe validar. No sé si se ve. No sé si se ve mi mouse. Se deben incorporar todos estos parámetros que se mencionan acá. Se debe tener el método de preparación de superficie, se deben incorporar los espesores en secos de cada capa, las descripciones, se deben dejar el registro del control de todas las condiciones ambientales, la humedad, el punto de rocío, la temperatura del sustrato base. Todos esos parámetros deben ser parte de una metodología de la aplicación de la pintura intumescente, no solamente tener un viejito tirando pintura hasta llegar a un espesor que luego se cumpla. Hay procedimientos y mecanismos que son parte de la instalación y que, si no vienen con una correcta especificación, se dejan de lado y por ende se favorece a empresas que simplemente no tengan estos procesos, porque también a su vez los laboratorios tampoco lo exigen. Entonces entramos en este ciclo en el que todos los actores cometen ciertas deficiencias y que se fomenta en un ciclo de vicios. Por último, quiero revisar este caso de otra inspección de otro proyecto para dejar en evidencia en el fondo de que como este otro laboratorio, no es el anterior, eh, cómo uno a simple vista dice, oye, este informe tiene todos los registros, tiene todos los valores, pero ojo, no están definidos cuáles son los elementos que se van a revisar. No están, tenemos las temperaturas promedias, pero no tenemos el retardo al fuego. Como lo podemos ver aquí, la norma NSH 3040, en su anexo A, que es un formato tipo, define, se debe poner la fecha, se debe poner el espesor requerido y se debe poner el espesor registrado. Y no vemos ese registro. ¿Qué es lo que sucede entonces? Finalmente, el informe entrega una afirmación de que se cumple con la NSH 3040, siendo que es a plena luz y evidente que esto es incorrecto, porque no se indican las mediciones de pintura intumescente en contraste con la especificación de los espesores del proyecto. Por lo tanto, no es posible concluir su cumplimiento. No se menciona la masividad. Por lo tanto, esa afirmación o este informe tiene un vicio. Por último, cerrar nuevamente con esta imagen para poder entender un poco la idea de la presentación. Puede hacer un barrido por cada uno de los pasos que hay presentes en la instalación de la pintura intumescente y los roles que tenemos cada uno. Es fundamental de que el origen sea quien venga con un alineamiento directo, porque si tenemos una pequeña desviación desde el punto de origen, como les fuimos viendo recién, todos los actores siguientes que vienen van a ir incrementando esta desviación y eso desencadena en que finalmente los proyectos se entreguen o tengan deficiencias o no, simplemente no cumplan con el objetivo de la protección al fuego. Muchas gracias. ¿Dudas o comentarios? No sé si no estoy ahí atento si es que están escribiendo algo. Muchas gracias, Vicente. Yo ahora vamos a hacer la ronda de preguntas. Dame un segundo.
Si le tengo que ceder el control. Ahí sí. Hay algunas preguntas también que venían de las otras, de los otros módulos, así que le vamos a pedir a Rodrigo y a Andrés. Vamos a partir. Esta creo que sí, es para Andrés. Favor aclarar de dónde se extrae una solución con pinturas, ahora que no está en el listado. Andrés. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Sí, no puedo prender la cámara, pero parece que sí me escucha. Sí, se escucha perfecto. Ya. Bueno, como en la presentación se indicó los mecanismos legales para acreditar resistencia al fuego. Cuando no está en el listado, tú puedes recurrir a un ensayo oficial, eh, un estudio de seguridad, si es que hubiera, o si es que se desarrollara, bajo los términos que ahí se indican, o presentar una simulación por parte de un profesional especialista. Perfecto. La otra pregunta es, según lo indicado, la norma 3040 no es obligación, que la medición la haga un ente certificado. Para Andrés creo que también es. A ver, o sea, a ver, la respuesta tiene desde el punto de vista en que se tome. O sea, si se toma desde el punto de vista de que se está aplicando la 3040 requiere un organismo acreditado. Si la pregunta va para allá, la 3040 pide un organismo acreditado. Si se ocupa la 3040, tiene que ser un organismo acreditado. Eh, Ahora, si no, claro, es un punto que no está definido, no está abordado en la ordenanza. La ordenanza pide que se acredite resistencia al fuego. Y por lo tanto, y de hecho, por ejemplo, por años, la forma en que se ha abordado, cuando no se ocupa en forma obligatoria o exigible la 3040, eh, por ejemplo, lo toman los propios laboratorios, eh, que han sido laboratorios oficiales o que son laboratorios oficiales, y realizan las mediciones y controles de la aplicación. Y su rol, el rol de los laboratorios, juegan un rol de tercera parte o un rol como entidad imparcial, en el sentido de que no está involucrado en el suministro o en la aplicación del producto. Eh, y eso, en realidad, pues, o sea, no está, la ordenanza no lo exige. La norma lo exige y si uno aplica la norma, se sujeta a lo que indica la norma. Perfecto. Para Rodrigo tenemos una que es los ensayos de protección al fuego de columnas, pinturas, morteros, revestimientos. ¿Son válidos para vigas o cómo se valida su adherencia? No desprendimiento a altas temperaturas. Mm, Respondiendo bien en breve, no son, lo que se ensayó en columnas no tiene por qué ser válido para vigas porque el comportamiento podría ser distinto. Entonces esto tiende a ser un tema de, a menos que se demuestre, se presupone que son distintos. Em, para Vicente, ¿tiene vencimiento las pinturas intumescentes? ¿Caduca su aplicación? Buena pregunta. Varias veces la he escuchado y varias veces lo hemos conversado con algunos otros colegas. No, no tiene una fecha de vencimiento. Lo que habitualmente se hace para la pintura intumescente es que se fija una revisión o una inspección visual dependiendo fuertemente de las condiciones donde esté aplicado. El mayor riesgo aquí es el desgaste en el tiempo, si está expuesto a exteriores o si está cercano a algún ambiente corrosivo, si está cercano a la costa. Son varias condiciones que favorecen o desfavorecen el desgaste de la pintura y según eso se fija una mantención o revisión de inspección visual para ver si es que requiere de una reparación. Pero no tienen, por lo que yo sé, no tienen una vida útil de servicio. Perfecto, gracias Vicente. La última pregunta que nos va quedando, no sé ahí quién de los tres me la podrá responder, habla sobre el estudio de seguridad. ¿Puede decir que no hay que aplicar protección? No me queda claro en su alcance.
Eh, yo creo que, por mi parte, Felipe, que yo hablé del estudio de seguridad, Ujú. creo que es importante ceñirse a la aplicación que, que hace el inciso de la ordenanza. Y la aplicación que hace la ordenanza en este aspecto respecto al estudio de seguridad es que es una herramienta para acreditar resistencia al fuego en base a un ensayo extranjero. Entonces, no, esa es el uso y la disposición del estudio de seguridad. Entonces, ir más allá que eso, creo que puede traspasar la frontera de lo que está ahí establecido. Por lo tanto, yo me atrevería a decir, desde una lectura directa del inciso, de que el objetivo de indicar estudio de seguridad es que poder ocupar directamente un ensayo extranjero de resistencia al fuego. Más allá de otro tipo de juicios de ingeniería que pueden haber asociados a un proyecto que pueden ser, en términos técnicos o de ingeniería, válidos, pero creo que se escaparían del alcance de lo que ahí está precisado. Perfecto. Esas serían las preguntas. Yo me voy a quedar con el último comentario que dice, muy bueno el webinar. Preguntan si es que quedará alojado en el sitio web o se compartirá en futuras consultas. Y así es, el día de ayer nosotros subimos el webinar pasado, que fue para los que no lo vieron, lo pueden ir a ver al canal de YouTube, sobre evacuación en hospitales. Y también obviamente dejar los invitados a los futuros webinars. Se viene el de la sección de extinción, y el de detección. Así que dejar los invitados también a que puedan conocer el portal de ANAPSI, que puedan participar de las actividades, darle las gracias a los expositores por sus presentaciones y obviamente a todos los asistentes y por la buena convocatoria que tuvimos. Damos por finalizado el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por Gracias, su Felipe, gracias a asistencia. todos. Yo solamente quiero agregar, no olviden que todos tenemos un rol fundamental en el proceso. Eso. Gracias. Hasta luego, que estén bien.